¿Qué tal, alumnos? Buenas tardes. Bienvenidos a la clase 3 de Circuitos Eléctricos 1. El día de hoy vamos a ver la inductancia. Pues como nosotros conocemos, la inductancia, así como la capacitancia y la resistencia, es un elemento que sirve mucho para lo que son los circuitos eléctricos. Es ampliamente utilizado. La inductancia solamente es un arrollamiento de conductor eléctrico a través de una superficie o de un núcleo. El núcleo, que es este que vemos acá, puede ser de aire o puede ser de algún elemento ferromagnético, cualquiera de esos. A pesar de su sencillez, la bobina tiene muchas propiedades importantes que son las que vamos a ver a continuación. Primero, la inductancia es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía eléctrica en forma de campo magnético. Los inductores se encuentran en numerosas aplicaciones en los sistemas electrónicos y de potencia. Se usan en alimentaciones de potencia, transformadores, radios, televisores, etcétera, ¿no? Todos los conductores de corriente eléctrica tienen propiedades inductivas y pueden considerarse inductores. Pero para aumentar el efecto inductivo, un inductor práctico puede formarse en una bobina cilíndrica con muchas vueltas de alambre conductor, como se observa en la figura 6.21. Aquí podemos observar un inductor y las partes que lo conforman. En este caso tenemos el arrollamiento, que tiene un número de vueltas, el material del núcleo, que viene siendo esto, puede ser fierro, puede ser aire, puede ser varios diferentes tipos de materiales. En este caso también vemos la sección transversal, esta sección transversal, y la longitud. Todos esos parámetros afectan a la inductancia final de la bobina. Un inductor consta de una bobina de alambre conductor. Como aquí bien lo comentaban, todos los conductores tienen una inductancia natural. Simplemente los efectos inductivos muchas veces no se consideran, ya que son despreciables. Sin embargo, en algunas ocasiones es importante considerarlo, sobre todo cuando son cables de gran longitud. Eso lo verán en las líneas, en la materia de instalaciones eléctricas. Por el momento nos vamos a dedicar a la inductancia en forma de alambre enrollado. Ahora, si nosotros queremos calcular el voltaje de un inductor, tenemos que aplicar esta fórmula. El voltaje de un inductor es igual a la inductancia por los cambios de la corriente con respecto al tiempo. Como les comentaba anteriormente, así como el capacitor, el inductor no es un elemento lineal. Por lo tanto, para poder calcular el voltaje de dicho inductor es necesario utilizar derivadas sencillas. ¿Por qué? Bueno, recordemos, cuando nosotros tenemos un inductor, una bobina, y hacemos que por él se conecte una fuente de corriente directa, ¿de acuerdo? En el momento que cerramos el interruptor, la corriente en dicho circuito es una corriente mínima y esta se va incrementando de manera exponencial hasta que se mantenga fija. En el caso del voltaje, que aparece en las terminales del inductor, el voltaje es máximo cuando el interruptor se cierra y llega a caer hasta volverse cero. ¿De acuerdo? Entonces, cuando cerramos el interruptor, la corriente se incrementa. En este caso, la corriente se incrementa y el voltaje va cayendo a lo largo del
tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos observar acá? En el caso del capacitor es al revés. En el capacitor es análogo del interruptor. Cuando nosotros tenemos un capacitor, recordemos que cuando cerramos el interruptor, el voltaje va incrementándose y la corriente de él va disminuyendo. Por eso se dice que el inductor y el capacitor son elementos opuestos. Ahora, ¿L qué significa? L es la constante de proporcionalidad llamada inductancia del inductor. La inductancia es el Henry o henrio. Esta es la unidad de inductancia, ¿sí? Así llamado en honor al inventor estadounidense Joseph Henry. De la ecuación, esta ecuación se deduce que un Henry es igual a un volt por ampere. En otras palabras, la inductancia se refiere a la oposición de los cambios de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Eso es la inductancia. ¿Qué tanto se opone el inductor a los cambios de la corriente con respecto al tiempo? Y si nosotros queríamos calcular el voltaje, pues como les comentamos, teníamos que multiplicar la inductancia en henrios del inductor por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ahora, la inductancia es una propiedad por la cual un inductor presenta oposición al cambio de la corriente que fluye por él, medida en henrios. Esto pues ya se los había explicado. Ahora, ¿de qué depende la inductancia de una bobina o de un inductor? Inductor y bobina es exactamente lo mismo. Si lo llegan a escuchar en algunos libros o leer en algunos libros de texto, es exactamente lo mismo, ¿no? Depende de esto, ¿no? Como ya les había comentado, la longitud del inductor, considerando el núcleo, el número de vueltas que tiene la bobina, el área o la sección transversal, ¿de acuerdo? Que es el área que tiene el abollamiento, ¿sí? Y el material del núcleo, qué tipo de núcleo es, y todo eso lo podemos relacionar con esta fórmula para poder calcularlo. La inductancia es igual al número de vueltas al cuadrado por la permeabilidad magnética de la bobina, en este caso, del núcleo. En este caso depende del núcleo que nosotros estemos utilizando, es este valor por la sección transversal entre la longitud. Todo esto nos da la inductancia en henrios. O sea que nosotros podemos construir nuestras bobinas con una inductancia que nosotros querramos, ¿sí? Algunos tipos de inductores y su simbología. Bueno, aquí tenemos algunos tipos que podemos encontrar en el mercado, como son los tipos solenoide, que son esos que están acá, inductor toroidal, que es una especie como de dona en la cual se abolla el conductor, y los inductores compactos, que son parecidos a las resistencias eléctricas. ¿De acuerdo? Algo que se tiene que aclarar es que en el mercado está muy limitado la venta de inductores, por lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer nuestros inductores de manera propia. ¿Por qué? Porque es muy sencillo realizarlos. En cambio, en el caso de los capacitores, hay mucho mercado para los capacitores, o sea, los capacitores se venden y podemos encontrar de gran cantidad de capacitores. En el caso de los inductores no hay. Entonces, si queremos hacer nuestro inductor, tendríamos que utilizar esta fórmula para poder crearlo, diseñarlo. Ahora, ¿qué simbología se utiliza? Pues tenemos esta simbología, que el primero es con núcleo de aire, es decir, un inductor o una bobina que en su centro no tiene ningún núcleo, ¿sí? Y tenemos el inductor con núcleo de hierro, que en este caso pues sería una bobina que en su centro pues está abollado en un núcleo. Y tenemos los inductores variables con núcleo de hierro, que esos también se utilizan, ¿vale? Ahora, si nosotros quisiéramos calcular la corriente que circula en el inductor, tendríamos que aplicar esta formulita, que significa: la corriente del inductor es igual a 1 sobre la inductancia en henrios por la sumatoria de un tiempo inicial y un tiempo final
del voltaje del inductor con respecto al tiempo, más I0 I de T0. Acuérdense, este término, ¿qué es lo que va a indicar? Me va a indicar el estado del inductor en un tiempo determinado. ¿El estado de qué? De la corriente, ¿sí? Puede ser que el inductor en un estado tal tenga corriente circulando por él. Por lo tanto, en ese estado, para poder calcular la corriente, tendríamos que sumar la corriente inicial, si es que tiene el inductor, más la corriente que vamos a calcular. Eso es muy importante. Así como en el capacitor, tendríamos que ver si el capacitor está cargado en la condición inicial o está descargado, ¿sí? Entonces era muy importante ver esto. En el caso de acá, tenemos que ver que la inductancia si en la inductancia no está circulando corriente o está circulando corriente. Si no está circulando corriente en el inicio de que tú conectas el circuito, pues lógicamente esto es cero y solamente utilizaríamos esto. Pero si tú cuando vas a analizar el circuito, por el inductor está circulando corriente, tienes que utilizar toda esta fórmula para poder calcular la inductancia. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular la energía almacenada del inductor, pues simplemente la energía almacenada es igual a un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Eso está más que sencillo. Ahora, ¿qué características tiene el inductor? Un inductor actúa como cortocircuito para corriente directa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque conforme nosotros cerremos el circuito del inductor, va a ir circulando una corriente desde el inicio hasta que circule la corriente total del circuito, como ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces, va a llegar el momento en el cual el inductor va a desaparecer en el circuito. ¿Por qué? O más bien no va a desaparecer, va a estar ahí, sin embargo va a permitir el paso de la corriente total, de tal forma que el inductor se va a convertir en un conductor, ya no se va a oponer a la corriente. Entonces por eso se dice que el inductor actúa como un cortocircuito para la corriente directa, ¿sí? Análogamente al capacitor, en el caso del capacitor, cuando este estaba cargado, recordemos que la corriente se volvía cero y por lo tanto el capacitor se abría, ¿sí? Entonces para corriente directa, el capacitor es un circuito abierto. Para corriente directa, el inductor es un cortocircuito, es análogo. La corriente que circula por el inductor no puede cambiar instantáneamente. Efectivamente, como lo vemos aquí, esto no puede cambiar. Tiene que pasar de un estado transitorio hasta un estado permanente de manera lenta. Como el capacitor ideal, el inductor ideal no disipa energía, ¿sí? La energía almacenada en él puede recuperarse en todo momento posterior. El inductor toma potencia del circuito al almacenar energía en forma de campo magnético y suministra potencia al circuito al devolver la energía previamente almacenada, ¿sí? Ahora, como no todo es color de rosa, vamos a decirlo así, y tenemos que apegarnos a las condiciones reales, el inductor práctico no es ideal. Tiene una componente resistiva importante, como se muestra en la figura 6.26. Esto se debe al hecho de que el inductor es un material conductor como el cobre, el cual tiene una cierta resistencia llamada resistencia de devanado. Recordemos que los conductores eléctricos tienen resistencia interna, por lo tanto, un inductor que es un conductor arrollado. ¿Qué quiere decir? Que también va a tener una resistencia en serie. Aparte del arrollamiento que nos da de inductancia, también va a tener una resistencia en serie. Sin embargo, el inductor real también puede representarse mediante una capacitancia o con un capacitor en paralelo. De tal forma que este capacitor en paralelo hace referencia al acoplamiento capacitivo entre bobinas. Efectivamente, cuando nosotros
hacemos un inductor, la separación de este punto a este punto de abollamiento, aunque es mínima la separación entre estos puntos, pues genera una capacitancia. Entonces por eso se tiene que considerar un capacitor en paralelo, ¿sí? Entonces este viene siendo el circuito real de un inductor considerado de esta forma. Sin embargo, para fines prácticos nosotros solamente lo vamos a considerar como si fuera ideal, porque en la mayoría de las aplicaciones así funciona. Pero si nosotros queremos hacer unos cálculos mucho más precisos, porque la aplicación lo amerita, tenemos que considerar el efecto resistivo y el efecto capacitivo de la inductancia, ¿sí? Bueno, con esto terminamos este tema y la siguiente clase vamos a realizar ejercicios acerca de este tema. Gracias y éxito.